¿Cuáles son los recuerdos más horribles de su etapa escolar? Desde niña sufría de ansiedad social, mi primaria era un infierno. Pero las peores cosas eran estar sola, los profesores intenten hablarme, me hacía incomodar mucho, peor cuando me llevaban a los psicólogos, nadie me dijo precisamente que ellos serían quienes me ayudarían a lidiar con eso, me preguntaban por qué no hablaba, por qué actuaba así, me sentía tan acorralada que lloraba. Un grupo que me hacía bullying, a uno le corté el brazo de arriba a abajo, la herida fue profunda con una navaja pequeña cuadrada. Después de eso me expulsaron, secundaria, y entré en una depresión fuerte. Que había unos chicos que competían para que fuera su novia, apostaban dinero, no lo sabía hasta que mi BFF me lo dijo, de 40 niños, a 25 durante la etapa de primaria y secundaria, todos lo hacían y alentaban, tuve que madurar mentalmente desde no sé qué edad, así que creían que era algún tipo de robot, sin sentimientos, cuantos más rechazaba, más aumentaban sus apuestas, así que salía con el que menos posibilidad había, hasta que un día les dije que lo sabía, ellos excusaron un juego, les dije que si volvían con eso, se los diría a sus padres, y expondría todos sus juegos. En secundaria metían todo tipo de sustancia que nadie del personal conocía. Intentaron un par de veces más, pero al final perdieron. Primaria y secundaria, me hicieron bullying 4 veces, 3 por chicos y 1 por chicas. Tengo una discapacidad auditiva desde que casi nací, a los meses de nacer, se mermó toda mi sociabilidad, así que soy mítico o callado del salón, y luego seguramente entré en una depresión o ansiedad, nunca fui a un psicólogo, y he estado a un salto de pertenecer al 78-80% de suicidio de hombres, así que... todo eso. Una vez en primer grado de primaria, un compañero y yo estábamos jugando piedra, papel y tijeras, él con objetos reales y yo con las manos carita riéndose, entonces los dos elegimos tijera, y me corto la carne que está entre el dedo índice y el del medio, bro, quedé sangrando y tuvieron que llamar a mi mamá, no sé por qué hicimos esa estupidez. Todo comenzó en primer año de secundaria, todos me molestaban por ser pobre, en ese caso lo describo porque a pesar de que ese fue el gran problema me hacían bullying y ya no era tan social y yo por eso, odiaba a todo el mundo por culpa de eso estoy teniendo problemas, eso me daño y no soy el mismo de antes. Porque mi época, dorada, fue en la primaria pero nada que ver a lo que es ahora, eso fue hace 4 años 2018. Soy de México, era chaparrito y gordito, iba en la primaria desde los 8 años, sufrí acoso escolar por parte de un niño que había perdido 3 años y era obvio mayor que todo el grupo. Sus papás se divorciaron y lo abandonaron con su abuela, por lo que los maestros nunca hicieron nada, ya que de todo le perdonaban, muchas maestras por lo mismo lo defendían a él. Diario me golpeó, lo que más recuerdo que un día llegó y me dijo, ¿qué día es hoy? Le respondí, martes, me dijo no, es día que te dé tus golpes. Todos los días serán horribles, incitaba siempre a todos mis compañeros y de los demás salones a golpearme, siempre me defendí, jamás me dejé, vivía en peleas diarias, me llegué a pelear de forma seguida con varios compañeros porque les decía que el que me diera en la madre les daría dinero. Un día 6 compañeros me persiguieron por toda la escuela y al lado de la dirección me pegué a la pared. Y evité que me rodearan, aunque no lo crean, así pude defenderme y ganarle a los 6. Salió el prefecto y el director y adivinen a quién suspendieron. Exacto, a mí, porque mis compañeros lloraban y yo había ganado. Otro compañero que era cómplice de él también me molestaba siempre y no le hacían nada. Un día se murió su hermano y me empezó a golpear y le dije, haz lo que quieras pero yo tengo a mis 2 hermanas vivas, se puso a llorar y adivinen a quién suspendieron una semana. Exacto, a mí. Siempre fue así, les puedo contar historias de acoso diarias. Diario me golpearon por 3 años, jamás hubo cambio, pero ¿saben qué fue lo peor? Cuando entramos a la secundaria no me tocó con él, no saben la alegría que me causó eso. Pero el gusto duró muy poco. Fue a mi secundaria y en la salida dijo a todos que me habían violado en un campamento y eso empezó otra etapa de acoso escolar, toda la secundaria fue lo mismo de nuevo, peleas constantes de nuevo por defenderme y como siempre, yo ganaba las peleas. Obvio 3 años sufriendo acoso diario, ya sabía meter las manos. Me siguieron suspendiendo. No saben la impotencia que se vive con el acoso escolar, los maestros son unos imbéciles que no saben qué hacer con él o simplemente les vale madre. Ahora es peor con las nuevas leyes de discriminación, aunque el niño acosador, lastimé, hasta llegue a mandar al hospital no se puede hacer nada,
porque los discriminas y les quitas su derecho a la educación. Mi mamá siempre estuvo peleando porque se hiciera justicia, pero jamás hubo. Ese niño siempre estuvo ahí. Creo que la mamá del tipo era abogada, eso les daba miedo. Mi mamá siempre me llevó al psicólogo, jamás me abandonó y creo que gracias al psicólogo pude superar ese trauma. Obvio hay secuelas de eso, pero ya son otro tema. Mis papás me pusieron en un colegio católico y de mujeres apenas salí del jardín. En ese colegio había una niña, digámosle Karen, que tenía problemas familiares y mentales. Yo siempre fui alguien que necesitaba de atención 24/7 y necesitaba sí o sí escuchar comentarios positivos, esto a la edad de 5 años, porque si no, me sentía mal todo el día. Esta niña también sufría de ataques de ira constantemente y se desquitaba conmigo, quitándome mis cosas, cortándome el cabello en mitad de clases, golpeándome, insultándome, etc. Todo esto enfrente de las maestras o apoderados a la hora de salida. Ninguno hizo nada, supongo que era porque ella tenía problemas mentales y así. Eso no es justificación, ya que ella me estaba ocasionando problemas mentales también, como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Karen un día cualquiera, a la hora de salida, me siguió hasta el escenario que estaba en el patio grande al lado de la puerta donde se retiraban a las niñas. Ella llegó junto a un grupo como de 5 chicas de más de 14 años, incluyendo a mi prima mayor de 15 años en ese tiempo. Ellas comenzaron a seguirme, y yo solo estaba ignorándolas. Como me decían los adultos como solución al bullying, lo hice y esto las provocó más, hasta el punto de que mi prima sacara su celular y me empezara a grabar. Sus amigas estaban agarrándome de los brazos y cintura para que yo no escape. En un momento, Karen llegó y me golpeó en el estómago con todas sus fuerzas, cosa que me hizo llorar y tirarme al piso por el dolor. Seguido de eso, Karen les dijo a las chicas que me patearan. Ellas lo hicieron, menos mi prima. Estuvieron así 10 minutos, hasta que llegó mi mamá y me llamaron por un altavoz. Las niñas rápidamente corrieron y yo estaba sucia, sangrando por la nariz y con toda la ropa sucia. Cuando llegué con mi mamá, solo rompí más y más en llanto, hasta llenar aún más mi ropa de sangre y suciedad. Mi mamá por fin notó todo el sufrimiento que estaba pasando en ese lugar. No me cambio ni me saco, solo dijo que si volvía a pasar, que les hiciera lo mismo. Esa no era la solución más inteligente, pero mi mamá ya conocía la negligencia de la directora y los demás trabajadores de ese lugar. Llegando a casa, mi mamá me dijo que había encontrado en Facebook el video que grabó mi prima de mí. Ella me preguntó si esa era yo. Sí, le dije, y ella rápidamente llamó a mi tía, puso altavoz. Le contó lo que ella sabía y me pidió que le contara lo que ella hizo con lujo de detalles. Estuve 15 minutos reteniendo mis lágrimas y contándole a mi tía todo. Pude escuchar a mi tía a través del teléfono llamar a mi prima y golpearla. Escuché todo junto a mi mamá. Yo me sentí mal por mi prima, y se lo comenté a mi mamá después de colgar la llamada. Ella me dijo que por ese tipo de personas, no había que sentir lástima. 8 días después de eso, llegó un momento en el que Karen volvió a acorralarme en el mismo lugar. En ese lugar habían sillas blancas de plástico, por si había algún acto que hicieran. Karen me empezó a decir cosas como, tú no tienes papá y yo sí, tu mamá no te quiere y por eso no te defiende. En ese momento tuve mi primer ataque de ira, rompí en llanto y tomé una de las sillas, corre detrás de Karen y se la tiré, le dio justo en la espalda. Al día siguiente falté a clases porque desperté enferma, y en la mañana mi mamá recibió una llamada de la psicóloga del colegio. Estaba Karen con ella y sus papás, ambos alcohólicos y drogadictos. Karen estaba diciendo lo que pasó el día anterior excluyendo la parte donde ella me insultaba, y cuando le preguntaron el día que pasó eso, ella mintió y dijo que ese mismo día había pasado eso. Pude ver que mi mamá estaba confundida y dijo, pero mi hija faltó hoy a clases. Hubo un minuto entero de silencio y la psicóloga se disculpó y colgó. Después de eso mandaron a Karen a un orfanato y a sus padres les quitaron la custodia de Karen y sus hermanos. No me gusta recordar todo esto, pero al final solo estoy tratando con ayuda psicológica y tomando medicamentos para calmar los ataques de ira y pánico. Suena bastante irrealista, pero fue real todo eso. Y en unos años mis papás tomarán acciones legales contra ese colegio y yo por fin, después de tantos años, ya no voy a ese lugar lleno de negligencia y maltrato.